expresiones, sin duda algunas exageradas, de Motolinía, ahí está el problema. Dos tipos de cuestionamientos de la realidad americana, una obviamente muy limitada dentro de los posibles, y otra de teólogos, de juristas en el absoluto, que obviamente era de mucho más alcance, que después, siglos después, cuando se retomarían, serían útiles para repensar la situación del indio, los equilibrios humanos, etc., pero que obviamente en la América de aquel entonces no de ninguna forma podían convertirse en realidad. Y con eso termino. Ustedes saben que la figura de las casas, en su tiempo y después, ha suscitado grandes pasiones y terribles cóleras. Inclusive en los años finales de los 50, el gran polígrafo y lingüista español Ramón Menéndez Vidal escribe un libro contra las casas que es tremendo. Lo acusa de todo, bueno, para él es un loco, un tipo monotemático, bueno, horrores de horrores. Bueno, y al contrario, obviamente, cuando a partir de los años 60 se cuestiona el colonialismo, etc., ensalzan la figura de las casas. Entonces yo creo que estas dos perspectivas totalmente encontradas a propósito de las casas corresponden en realidad a las dos facetas de su personaje. Esto es, a su visión, a su perspectiva visionera y misionera también, y utópica, y al otro aspecto que eran las limitaciones que el hombre tenía, sobre todo cuando estaba confrontado con las realidades. Lo uno no quita lo otro. Esto es que yo creo que para, digamos, pensar, cuando se piensa en las casas, no hay que decidir que uno está a favor o en contra. Este no es el problema, además no es nuestro cometido los historiadores. Pero yo creo que hay que entender efectivamente las dos facetas del personaje. Esto es la gran calidad del hombre en algunos aspectos de su trabajo y obviamente las limitaciones que él tenía, como todos nosotros tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pido, de manera que la discusión está abierta para comentarios, preguntas. Hernán, Sí. Te quería preguntar dos cosas. Las casas tenía entendido que asiste al discurso de Montesinos el 11, la prédica de ese domingo. ¿Hay algunos autores que refieren ese hecho? Bueno, la verdad, ¿sabes quién? Como que ese es ¿Sabes quién nos hecho que lo ilumina o que lo lleva a la... Bueno, no es exactamente así. Bueno, dos cosas. La primera es que la versión más completa que tenemos del sermón de Montesinos es la que está en la historia de las Indias de las casas. Entonces, ya, el texto que tenemos es de las casas. Entonces, ¿qué pasa? Las casas no participó, no asistió, creo que no asistió personalmente en esto, pero bueno, no recuerdo exactamente, pero creo que no. Pero lo que pasa es lo siguiente, es que las casas estaban, como he dicho, en la Vega Real. Y los padres iban, porque en realidad como ahí estaban las minas, la sociedad, que era un joven, se transportaba porque cada no sé cuántos meses había que pesar y acuñar el oro. Y los padres iban, entonces así fue donde las casas los conoció. Y en realidad ahí no es la conversión de las casas. La conversión de las casas se da en la conquista de Cuba, esto es 4 años después. Pero es obvio que desde aquel entonces hubo interiormente en las casas un trabajo que primero una vuelta sobre sí mismo, que primero no aparece, porque las casas participa en la conquista de Cuba como capitán castrense de la Oeste. Recibe una encomienda, es encomendero,
pero como era sacerdote, solo después, en los años 20, será dominico, entonces, como había escasez de padres, le encargan, para no sé qué fiesta del año, el sermón. Y en su sermón, de alguna manera, hace lo que había hecho Montesinos, y sobre todo, antes del sermón, cuando los españoles vinieron a confesarse con él, les negó rotundamente la absolución porque estaban explotando los indios. Entonces, en realidad, la Convención de las Casas es un proceso que se inicia con el grito precursor de Montesinos y que dura hasta el año 15. Eso es de Santo Domingo hasta Cuba. No sé si tuviste oportunidad de considerar, digamos, las dos escrituras, una la de la brevísima relación y esta otra de un texto que no se conoció en la época, que fue la historia de las Indias, Sí. que solo hasta la década del 70, del 29 se publicaría, ¿no? Sí. Digamos, este trabajo que es el que lo caracteriza, que te denuncia, y luego ese otro trabajo más sereno. Claro, es que la brevísima historia de destrucción de las Indias, bueno, ya indica de qué se trata. Es un brulote, es una endecha, ¿no?, contra lo que estaba pasando, y que se escribe efectivamente al fragor de las armas, de los incendios y de todos los crímenes que se cometieron. La historia del Nuevo Mundo es otra cosa, es una obra mucho más importante que, por ejemplo, bueno, en la que el gran hombre es Cristóbal Colón, ¿no?, al que se dedica no sé cuántos capítulos, y que es efectivamente, como tú decías, una obra mucho más serena en el sentido de que Las Casas dice prácticamente lo mismo que la brevísima relación, solo que de una forma más, más aceptable para los lectores. Quiero decir que se ha quitado todo lo que era, digamos, el odio, el rencor, la cólera de Las Casas. Pero si se lee la historia de las Indias, prácticamente hay una exculpación de la monarquía, ¿cierto? Y obviamente una exculpación de la monarquía. Esto es recayendo todos los horrores en el mal gobierno, como después se dirá en América, ¿no? A mí me gustaría hacer una pregunta, tal vez es muy inocente, pero cuando yo estaba un poco revisando el periodo, cuando uno ve un poco todo el proceso, desde el inicio de la colonización de las Antillas, las cartas de Isabel, ¿no?, uno ve como una tensión en cómo tratar a los indígenas, Sí. y no sé, es inocente tal vez lo que voy a decir, pero da la sensación de que Las Casas no solamente está ahí por un asunto humanitario, sino que cumple una función política para la colonia española, y que las leyes nuevas terminan siendo una instauración de una política de la corona para reducir. Absolutamente. Ahí hay una tensión, entre la filantropía y... Absolutamente. Las leyes nuevas, que, bueno, lo he explicado rápidamente quizás, las leyes nuevas se han presentado como la victoria de Las Casas sobre la iniquidad de la conquista, etc. Es cierto, pero sobre todo la voluntad de la corona de sobreponerse a esa especie de nueva nobleza nacida de la guerra que estaban haciendo ahí en América, como en la reconquista de Andalucía habían nacido las grandes familias. Y efectivamente yo creo que el apoyo que recibió Las Casas fue un apoyo que correspondía a sus planteamientos, pero en la medida en que los planteamientos que él difundía le convenían a la política de la corona, indudablemente. Y yo creo que también hay que ver algo, es que obviamente cuando leemos a Las Casas y leemos y conocemos además todos los horrores que, por ejemplo, surgieron de la encomienda, porque la gran enemiga
de las casas es la encomienda y los enemigos son los encomenderos. Bueno, pero no hay que olvidar algo, es que cuando se implanta la encomienda en Santo Domingo en 1505, es una medida muy favorable para los indios, porque hasta entonces no había norma de explotación. Esto es que todo aquel que llegaba se tomaba a sus indios, los mandaba a trabajar hasta que se murieran y punto, los famosos laborías. Entonces, en realidad, bueno, de manera paradójica, a partir del momento, bueno, el primer problema político que se plantea aquí en América, ¿cuál es? Pues es el problema de Colón. Que la corona terminará sacando a Colón, como ustedes saben, pero ¿cuál es el problema? El problema es que Colón representaba a aquellos que estaban conquistando, que consideraban que la América era de ellos y que, por lo tanto, la corona tenía derechos, pero no tantos. Voy a recordar un detalle. Como ustedes saben, todo el descubrimiento y conquista de América lo hace digámoslo así, la empresa privada, no la corona. Muchas veces se ha dicho, no, pero bueno, Colón va con el dinero de la reina Isabel la Católica, 2 millones de maravedíes, lo cual no es poco. Sí, pero los 2 millones de maravedíes Isabel la Católica no los da como reina de Castilla, sino como propietaria, digamos, de no sé qué ducado ahí, de las rentas de un ducado que tenía, un condado que tenía entre sus títulos en Andalucía. Entonces, el problema de la lucha entre el Estado, digámoslo así, para sobreponerse a los conquistadores, es una pelea que se inicia en 1500, ya en 1500 empieza eso, y va a seguir, durante mucho tiempo, por supuesto, y bajo otras formas. Y las casas están metidas en eso. Y entonces vuelvo a lo que quería decir, las primeras medidas, la creación de las encomiendas, el sistema del tributo, etc., en realidad es todo un conjunto que trata de normar, de dar límites a la explotación de los indios. Porque claro, sin la explotación de la mano de obra indígena, no hay América que valga. Eso está cierto desde el inicio. Pero la corona entendió que por razones de buen gobierno había que aflojar la mano porque los indios estaban desapareciendo, y por otra parte también por razones, digamos, de principio había que respetar la libertad de los indios. Entonces el problema de la corona es un juego sin salida, porque no había solución entre esas exigencias contradictorias. Y finalmente, ¿dónde está el problema? El problema no está en la creación de las encomiendas, el problema no está en la naturaleza del tributo, etc. El problema está en que al mismo tiempo que la corona impone esas normas, no tiene la capacidad de hacerlas respetar. Y al fin y al cabo las casas no vienen a criticar, no critica la encomienda, tanto la encomienda como los abusos de los encomenderos. Pero como el Estado no existe, y cuando existe no tiene la capacidad de sobreponerse, entonces no hay norma que valga. Y entonces ahí, una vez más, vemos esa pugna política entre la corona y la nueva jerarquía social nacida de la nueva nobleza, como he dicho, ese casi patriciado que se estaba imponiendo en América y que gozaba prácticamente de un poder omnímodo, dado que la corona no tenía cómo poder oponerse a ellos. Tengo un par de preguntas, ¿sí? Cada una de ellas con 2 mini preguntas. Creo que la tesis de la charla y del libro contundente se debe en gran parte al respaldo explícito e implícito de Carlos V. Sí. Mi pregunta es, ¿pero no era un riesgo para Carlos V comprarse un lío en medio de todos los que ya tenía? Es decir, bueno, y la segunda es, disculpa. y la segunda es, bueno, ¿y qué pasa con Felipe II? ¿Por qué las casas pierden